Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Anaí Juan Durán, soy la titular del Archivo General del Estado de Puebla. El día de hoy hablaremos acerca del área coordinadora de archivos, ente normativo del sistema institucional de archivos de las dependencias y entidades de la administración pública. Las políticas y acciones de gobierno impactan directamente en la calidad de vida de las personas. El gobierno de México se moderniza día con día de una manera eficiente y busca estar cerca de los ciudadanos para ofrecerles servicios de calidad, simplificando trámites administrativos y sobre todo rindiéndoles cuentas de manera clara. Para conseguirlo, las políticas y programas gubernamentales se orientan a optimizar el uso transparente de los recursos públicos con el apoyo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Los retos son enormes. ¿Tu dependencia está preparada para responder a las demandas de información de instituciones, organismos o algún ciudadano? Las circunstancias nos obligan a actuar en consecuencia, con determinación y con una nueva visión hacia el futuro. Un indicador inequívoco de la calidad de una administración es la calidad de sus archivos. Estos son la expresión material más clara y el más firme sustento de su actuación. Y es que después de ver este video, quiero que nos hagamos la pregunta de si realmente sus dependencias o entidades están preparadas para responder a las demandas de información de las instituciones, los organismos y sobre todo de la ciudadanía. Y es aquí donde el área coordinadora de archivos toma una vital relevancia, como lo define la Ley General de Archivos en su artículo cuarto. Esta es la instancia encargada de promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de gestión documental y administración de archivos, así como de coordinar la operación de las áreas operativas del sistema institucional de archivos. ¿Y cuáles son estas áreas operativas? Pues la unidad de correspondencia, el archivo de trámite, el archivo de concentración y en su caso el archivo histórico. Esta área es de vital importancia, ya que es como lo decíamos, la encargada de coordinar esta operación de los archivos de trámite, concentración e histórico. En primer lugar, tiene la obligación de implementar el sistema institucional de archivos, así como también tiene la obligación de elaborar el programa anual de desarrollo archivístico y su informe de cumplimiento, elaborar programas de capacitación y asesoría en materia de gestión documental y administración de archivos. Asimismo, se tiene que coordinar con el área de tecnologías de la información para llevar a cabo todas aquellas actividades destinadas a la automatización de los archivos y a la gestión de documentos electrónicos. También tiene la importante tarea de llevar a cabo la conformación del grupo interdisciplinario de archivos.
El titular de esta área debe tener cuando menos un nivel de director general o su equivalente dentro de la estructura orgánica del sujeto obligado. Esto de conformidad con lo que está establecido en el segundo párrafo del artículo 27 de la Ley General de Archivos. Y es importante mencionar que para esta figura no hay suplencias. La primera de las grandes funciones de esta área coordinadora de archivos es elaborar, en colaboración con los responsables de los archivos de trámite, concentración e histórico, los instrumentos de control y consulta archivísticos. En este caso, los que prevé la Ley General de Archivos en su artículo 13 son cuando menos el cuadro general de clasificación archivística, el catálogo de disposición documental, así como los inventarios documentales, y el artículo 14 prevé a su vez la guía de archivo documental. Otra de las funciones del área coordinadora de archivos es la elaboración de criterios específicos y recomendaciones en materia de organización y conservación de archivos. Por supuesto, esto siempre que la especialidad del sujeto obligado así lo requiera. Otra de las funciones del área coordinadora de archivos es elaborar y someter a consideración del titular del sujeto obligado el programa anual de desarrollo archivístico. En este caso es muy importante que nosotros como institución definamos prioridades institucionales, integrando recursos económicos, tecnológicos y operativos. También que contemplemos elementos para el desarrollo de los archivos de planeación, de programación y de evaluación, esto haciéndolo con un enfoque de administración de riesgos, esto sobre todo para que nosotros sepamos cómo actuar en caso de que un riesgo se llegue a materializar, o en su caso cómo podemos mitigar el riesgo, o en su caso transferirlo. También es, por supuesto, con un enfoque de protección a derechos humanos y de apertura proactiva de la información. Este programa debe contener lo que son los programas de organización y capacitación, incluyendo mecanismos de seguridad de la información y mecanismos de consulta, así como los procesos y procedimientos de gestión documental electrónica y lo que son los planes y estrategias de preservación a largo plazo. Este programa deberá ser publicado en el portal de los sujetos obligados los primeros 30 días naturales del ejercicio fiscal correspondiente y su informe de cumplimiento a más tardar el 31 de enero del año siguiente a su ejecución. Otra de las funciones del área coordinadora de archivos es coordinar los procesos de valoración y disposición documental que las áreas realicen. Otra de las funciones del área coordinadora de archivos es coordinar las actividades destinadas a la modernización y automatización de los procesos archivísticos y a la gestión de documentos electrónicos de las áreas operativas. Y bueno, aquí vienen a colación los sistemas automatizados para la gestión documental y administración de archivos, herramientas de gran utilidad para llevar a cabo la administración y control de nuestros archivos. También los temas de preservación digital, que por supuesto no son menos importantes, ya que en la actualidad se genera gran cantidad de información en soporte electrónico y nosotros debemos garantizar que esta información siga siendo accesible a través del tiempo. Por supuesto, podemos apoyarnos aquí también de lo que son los procesos de digitalización. La siguiente función del área coordinadora de archivos es brindar asesoría técnica para la operación de los archivos, y esto pues simplemente es estar en constante comunicación con todos los integrantes del sistema institucional de archivos en caso de que pudieran tener alguna duda de cómo hacer alguna transferencia, integrar sus expedientes, llevar a cabo la clasificación archivística, cómo hacer el registro de entrada y salida de correspondencia. Es muy importante que les podamos brindar ese apoyo. La siguiente función del área coordinadora de archivos es elaborar programas de capacitación en materia de gestión documental y administración de archivos. Y bueno, aquí pueden consultar en la página de YouTube del Archivo General del Estado las capacitaciones que nosotros hemos estado subiendo, les podrían ser de utilidad para replicarlas al interior de sus instituciones. Y recordemos, bueno, que este programa de capacitación deberá estar inmerso en lo que es el programa anual de desarrollo archivístico.
Otra de las funciones del área coordinadora de archivos es coordinar con las áreas o unidades administrativas las políticas de acceso y la conservación de los archivos, y esto se refiere a adoptar medidas de índole técnica, administrativa, ambiental y tecnológica para garantizar esta conservación. Y bueno, ¿esto a qué nos referimos? Desde lo que es la seguridad perimetral, lo que son los sistemas biométricos, las cámaras de vigilancia, los registros que debe haber en cada una de las instituciones o los archivos para poder acceder a la consulta de los documentos, cómo debe llevarse a cabo la manipulación. Aquí sería importante consultar lo que es la norma ISO 27000 para que nos podamos dar una idea más general. Otra de las funciones del área coordinadora de archivos, como ya lo hemos mencionado antes, es coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración y, en su caso, histórico. Esto, por supuesto, siempre de conformidad con lo establecido en la normatividad. La siguiente función es la de autorizar la transferencia de los archivos cuando un área o unidad del sujeto obligado sea sometida a procesos de fusión, escisión, extinción o cambio de adscripción, o cualquier modificación de conformidad con las disposiciones legales aplicables. También dentro de la Ley General de Archivos se establece en el artículo 51 que esta área es la responsable de propiciar la integración y formalización del grupo interdisciplinario. Este grupo, recordemos que debe estar conformado por los titulares del área jurídica, del área coordinadora de archivos, de planeación estratégica, de tecnologías, de transparencia, en su caso los órganos internos de control o su equivalente. Y bueno, esta área será la encargada de llevar el registro y seguimiento de los acuerdos y compromisos establecidos, conservando, por supuesto, las constancias respectivas. Para esto, en primer lugar, el área coordinadora tiene que establecer un plan de trabajo para la elaboración de las fichas técnicas de valoración documental que incluya cuando menos un calendario de visitas a las áreas productoras de la documentación para llevar a cabo el levantamiento de la información y también un calendario de reuniones del grupo interdisciplinario. Por supuesto que tiene que preparar las herramientas metodológicas para el levantamiento de la información. Estas herramientas metodológicas pues es bibliografía, cuestionarios, el formato por supuesto de ficha técnica de valoración, la normatividad de la institución, los manuales de organización, de procedimientos, los manuales de gestión de calidad. Bueno, entre otros, puede haber muchas más herramientas metodológicas. Por supuesto, también debe realizar entrevistas con las unidades administrativas productoras de la documentación. ¿Para qué? Para llevar a cabo el levantamiento de la información y, por supuesto, la elaboración de las fichas técnicas de valoración documental. Y aquí es importante cuidar que siempre haya una correspondencia entre las funciones que se realizan y las series documentales identificadas, es decir, debe haber una vinculación. Finalmente, tiene que integrar el catálogo de disposición documental. Quiero terminar con una frase de John F. Kennedy y que fácilmente podría adecuarse el día de hoy para los archivos. La frase dice: no preguntes qué puede hacer tu país por ti. Mejor pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Estimadas personas servidoras públicas, hoy estamos emprendiendo una nueva cultura para los archivos. Por lo tanto, a partir de hoy, pensemos que todos somos archivos y no preguntes qué pueden hacer los archivos por ti. Mejor pregúntate qué puedes hacer tú por los archivos. Muchas gracias.